Luego cambiaremos al otro extremo de la mesa y Dolores Delgado hablará sobre la cooperación judicial, la experiencia de España y de Marruecos. Ella es fiscal, coordinadora de terrorismo internacional en la Audiencia Nacional. Volveremos al ámbito policial para ver la cooperación, las estrategias de cooperación con esos países del Magreb y España. Y tenemos a Rafael Martínez, que es comisario de la Comisaría General de Información. Y finalmente tenemos a Miguel Ángel Ballesteros, que es general y director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, para que nos hable de las dificultades para coordinar todo esto. Como saben ustedes, como se ha dicho ya en el panel anterior, hay muchos problemas, por tanto hay muchas respuestas y al igual que no estaba muy clara la coordinación entre las amenazas, nuestros miembros del panel les van a hablar a ustedes de que también es difícil, ¿no?, establecer coordinación entre las distintas respuestas, los distintos niveles, nacional, regional y bilateral. Así que tenemos por delante un fin de seminario muy entretenido. Yo les voy a pedir que se ajusten a 10-15 minutos como mucho para que haya posibilidades de responder a las preguntas. Y vamos a empezar ya mismo. Tiene la palabra Julio Rey. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias también a la Casa Árabe y al Instituto Elcano por esta amable invitación y este interesante análisis que yo creo que habría que comenzar realizando preguntándonos por la delimitación geográfica del escenario que confrontamos, porque yo creo que nos enfrentamos a una concepción un poco compleja, un poco conglomerada de una zona amplia, el Mediterráneo occidental, Magreb, Sahel, con términos que no encajan siempre exactamente en delimitaciones previas, por ejemplo, las que prevalecen en Ministerios de Asuntos Exteriores, donde el departamento subsahariano no coincide con el magrebí o el mediterráneo. Los británicos ahora están planteando un término que sería el de Northwest Africa, el hecho de considerar a una parte del África del noroeste amplia y en realidad sin responderse del todo cómo acometerla con estrategias coherentes, en el sentido de que la amenaza que tenemos en el norte de África puede conectarse con fenómenos como el que se produjo el otro día, con el secuestro de un sacerdote francés en el norte de Camerún, con un enlace de una sensación de falta de buen gobierno, de terrorismo, tráfico de drogas, tráficos ilícitos, tráfico organizado transnacional, piratería en el Golfo de Guinea. Claro, habrá que saber cómo enfocar realmente, porque tenemos la estrategia europea que está centrada en el Sahel, pero también con la intención de acometer una estrategia en el norte de África. ¿Con qué vinculaciones de seguridad entre ambas estrategias? Bueno, habrá que hacerlo, también con las estrategias de Naciones Unidas u otros organismos. Por tanto, yo creo que tenemos que tener una aproximación serena para ver qué queremos acometer y dónde. A ello añadimos la dificultad de no contar con una organización internacional que en el ámbito regional pudiera darnos una respuesta también coherente. Está el intento de la Unión del Magreb Árabe, con una serie de reuniones de ministros de Exteriores y del Interior, unos planes de acción, pero todavía sin una consolidación clara. Tenemos la conferencia de la Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos, la CENSAD, que tampoco incluye de forma amplia a todos los estados de la región y que tampoco acaba de dar una estrategia coherente. La CEDEAO, como ustedes saben, es la Comunidad de Estados de África Occidental, a la que no pertenece, por ejemplo, Mauritania, y que estaría pues, en una vocación incipiente de poder dar respuestas coherentes contra terroristas. Ha creado iniciativas de coordinación, pero todavía estaríamos lejos de una aportación definitivamente sólida. Preguntarnos sobre la posibilidad de que hubiera una fuerza de respuesta rápida regional de la CEDEAO. Bueno, es una opción. Habría países que podrían ser partidarios. Senegal así lo ha manifestado, por ejemplo, pero todavía esta iniciativa no está consolidada. Tampoco la que en el seno de la Unión Africana, en la cumbre de Addis Abeba, cuando se celebró el 50 aniversario
de la Unión Africana, con esa vocación de creación de una fuerza de acción continental, de acción rápida, tampoco está llevada a cabo. Pero sí es verdad que en la Unión Africana se está empezando a vislumbrar una cierta arquitectura de paz y seguridad en la región sahelo-sahariana, donde vemos una serie de procesos en marcha que por lo menos tienen la virtud de tener una apropiación local. Tenemos la ventaja de que esa garantía de sostenibilidad a largo plazo vendría de la propia responsabilidad asumida por los propios actores regionales. Tenemos el proceso de Nouakchott, esto es reciente, a principio de año hubo unas primeras reuniones ministeriales a nivel de ministros del Interior y de Defensa. Se han ido prolongando con encuentros en Bamako, en Abidjan, en Yamena recientemente, y con unos planteamientos concretos de posibles patrullas conjuntas, de una serie de intercambios de inteligencia o de reuniones de jefes de inteligencia que podrían crear esa creación de confianza útil para un proceso regional. Y hay una serie de instituciones que ustedes conocen que están un poco en el germen de esa acción de la Unión Africana, con el Centro de Argel, de lucha contra el terrorismo, la Unidad de Fusión y de Unión, que también en Argel pretende crear una serie de análisis contra el terrorismo. También contamos con un proceso que se inició en Argel en septiembre de 2011, donde Argelia planteaba un proceso con los denominados Pays du Champ, los países protagonistas del Sahel, donde se plantearían a través de una serie de instituciones unas también incipientes formas institucionales de coordinación. Ustedes conocen el centro en Tamanrasset de jefes de Estado Mayor, el propio CAERT, la propia Unión de Fusión y de Unión, en un proceso que se consideraba participante de la cooperación internacional, porque incluía expresamente a lo que denominaba ese proceso de Argel a los socios extrarregionales. La Unión Africana también ha establecido una ley modelo antiterrorista que debería ser extendida en los sistemas jurídicos nacionales de los países africanos, y habría otra serie de modelos también a poder ir estableciendo, como el derecho de persecución en caliente. Claro, para esto hace falta una voluntad política para establecer esa confianza regional. ¿Hay alguna iniciativa de la mano de Estados Unidos para poder promocionar esto en el seno del Foro Global contra el Terrorismo? Otras iniciativas que serían deseables, como la creación de una orden de arresto saheliana o africana, siguiendo el modelo de la orden de arresto europea, la creación de equipos conjuntos de investigación, etc. Y también iniciativas regionales en el plano de la lucha contra la radicalización y el extremismo violento. Hemos visto, por ejemplo, iniciativas como la creación de la Liga de los Ulemas Sahelianos, que trataría de crear una estructura de difusión de ese Islam moderado propio de la región, porque no podemos ignorar efectivamente que habría un impacto de unas tendencias extrañas a la región, de radicalismo y de extremismo, que no son precisamente las de ese Islam sufí, malequita de la zona. Vemos también iniciativas más bilaterales, como la que lanzó el propio rey de Marruecos durante la toma de posesión del presidente Keïta en Mali, donde ofreció la formación de ulemas moderados en Mali. Y últimamente ha habido también, hace pocos días, en Rabat, una reunión regional con participación amplia de países del Magreb y del Sahel sobre control de fronteras en Libia. Hubo una iniciativa el año pasado en Trípoli, que ahora ha sido la continuación en Rabat, días pasados también a nivel ministerial. En definitiva, una serie de iniciativas en marcha, todavía muchas en un estado de incipiente, pero que nos revelan efectivamente que hay una acción local y regional en marcha. Sobre la cooperación española en concreto no voy a incidir, porque aquí tenemos expertos mucho más calificados que yo para describir cuál sería esa acción bilateral. Sí me gustaría incidir un poco en la estrategia multilateral de la Unión Europea, que como ustedes saben está
plasmada en la Estrategia de Seguridad y Desarrollo para el Sahel de marzo del 2011, concentrada en Mauritania, Mali y Níger, que tiene una serie de pilares bien conocidos de desarrollo y buen gobierno, acción diplomática, seguridad y Estado de Derecho y lucha contra la radicalización y el extremismo violento. Bueno, es una estrategia muy bien concebida porque incorpora creación de infraestructuras, acciones económicas y sociales, en una visión amplia, integrada, con una dotación generosa, porque tenemos unos 800 millones de euros, incluyendo las acciones del Fondo Europeo de Desarrollo, y que constituye un modelo conceptual para acometer la seguridad y el desarrollo como una acción coherente. Tenemos iniciativas, como ustedes conocen, de la Unión Europea en marcha en el marco de esta estrategia, como las iniciativas de formación contra el terrorismo y de asistencia técnica, de UCAP Sahel-Níger, el Colegio Saheliano de Seguridad. Se trata de crear estructuras que generen confianza y contactos mutuos para el intercambio de información y la creación de una comunidad de cooperación entre los estados de la zona. Y luego una lista larga que no voy a enumerar porque yo creo que no podemos ser exhaustivos en la enumeración técnica de todos ellos, pero sí que me gustaría citar iniciativas como el fomento o el refuerzo de fronteras en Libia con la misión de UBAM Libia de la Unión Europea, las iniciativas sobre la coordinación de bases de datos con Interpol y el propio centro CAERT de Argel. Sobre ese desafío que mencionaba antes, acometiendo varias zonas que estratégicamente son, digamos, acometidas con diferentes documentos, enfrentamos al Mediterráneo. La estrategia Sahel de la Unión Europea no acomete el Mediterráneo. Es evidente que si tenemos amenazas en Túnez, en Libia, habrá que tener una sinergia para saber que lo que estamos haciendo en el Sahel tendrá un impacto inmediato en el norte de África, como también lo tiene sin duda en la proyección hacia el sur de la amenaza con Nigeria, Boko Haram, sus incursiones en Camerún, etc. En todo caso, para la consideración de la acción europea en el norte de África, contamos con la política europea de vecindad, esas 3 M's de movilidad, money o dinero, que es la cooperación, y el mercado con la liberalización comercial. Son acciones generales de desarrollo, pero también creo que tenemos que estar, y de hecho la Unión Europea así lo está haciendo, considerando cuestiones de seguridad. En Túnez se está cometiendo ya, de hecho, una acción de análisis mediante el examen de pares, ese peer review, esa técnica que permitirá saber las necesidades de Túnez para cooperar en el sector de la reforma del sector de seguridad. Las acciones en Libia, también importantes, sobre todo en control de fronteras, como les decía. Y luego quizá un desafío importante a nivel político y diplomático de la Unión Europea, como es el hecho de saber tener una interacción diplomática con el Islam político, es decir, los gobiernos que están en este momento en la región van a tener es decir, la Unión Europea tendrá que saber que el Islam político es un interlocutor diplomático necesario con el que habrá que tener una naturalidad que habrá que asumir con perfecta capacidad de análisis y de serenidad. Es decir, son los interlocutores que tenemos y con ellos tenemos que luchar contra el salafismo yihadista. Por tanto, esa creación de vínculos políticos de confianza con el Islam político son de enorme relevancia. Otras iniciativas interesantes que están en manos de los ministros del Interior, como esa conferencia del Mediterráneo de ministros del Interior con el formato 5+5, la declaración de Argel del pasado mes de abril, que pretende acometer a través de un formato donde por parte de la orilla norte, Francia, España, Portugal, Italia y Malta, se encuentran con 5 países de la orilla sur, como son Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, para acometer cuestiones de terrorismo, la amenaza conglomerada, amplia, drogas, crimen organizado transnacional, inmigración irregular
etc. Quisiera pasar rápidamente a analizar a la estrategia de Naciones Unidas. El pasado mes de junio se presenta al Consejo de Seguridad una estrategia integral para el Sahel de Naciones Unidas que no solamente acomete contra terrorismo, sino la acción de todas las agencias de desarrollo. Se plantea un posible fondo especial para el Sahel con el Banco Mundial, un sistema de coordinación de proyectos, una especie de clearing house, donde los donantes y los beneficiarios sepan realmente saber qué necesidades y qué disponibilidades de cooperación hay, porque con este conglomerado de amenazas y con tantos actores internacionales no siempre resulta fácil saber quién necesita qué y quién está dispuesto a aportar el qué. Estas son iniciativas de Romano Prodi, que es el representante especial del secretario general de Naciones Unidas. Otras iniciativas de Naciones Unidas, y la más relevante quizá en la zona, como es la creación en julio con la resolución 2100 del Consejo de Seguridad de la MINUSMA, que dispone de un mandato robusto para prevenir y disuadir a los grupos armados y a los terroristas la toma de poblaciones en Mali, evidentemente en coordinación y cooperación con la asistencia francesa, que ustedes conocen bien, y quizá mencionar el hecho de que el despliegue de la misión MINUSMA se enfrenta todavía pues, a algunos desafíos logísticos. Yo creo que hay que hacer un refuerzo en el transporte aéreo y hasta el momento no se habrían desplegado más que unos 6.000 efectivos de los 12.000 con los que deberá contar en plenitud. Todo ello en coherencia con la Estrategia Global contra el Terrorismo de Naciones Unidas de 2006, aprobada por la Asamblea General, que constituye un excelente documento de referencia. Yo creo que es una lectura muy recomendable para tener una visión integrada de cuáles son las respuestas contra este fenómeno. Yo creo que Naciones Unidas debe de realizar un esfuerzo de coordinación, tiene estructuras para aplicar de forma integrada esa estrategia. Comprendo que es una situación compleja, la estrategia de junio así lo pretende, pero yo creo que debería quizá de realizar un esfuerzo para quizá aplicar bien ese sistema de coordinación que mencionaba el representante Prodi. Y también quizá hacer una reflexión sobre iniciativas de lucha contra la radicalización. Yo creo que hay un camino por recorrer en el plano de la educación, sobre todo en instituciones como UNESCO o ISESCO, la propia Alianza de Civilizaciones, hacer una reflexión educativa para integrar la lucha contra la radicalización en los sistemas educativos. Una iniciativa interesante y reciente también de reflexión, de creación de unas estructuras de análisis para la cooperación es el Foro Global contra el Terrorismo. Es una entidad de unos 30 países con Naciones Unidas y la Unión Europea, en la que el Grupo de Trabajo de Sahel acomete específicamente pues, los desafíos clásicos que ustedes conocen y que hemos estado repitiendo aquí estos 2 días. El control de fronteras, la cooperación legal y judicial, drogas y tráficos ilícitos, cooperación policial y de inteligencia, cómo acometer la lucha contra la radicalización. Esto es un concepto de acción que resulta no siempre fácil aplicar en la práctica, porque no se pueden aplicar los criterios de cooperación al desarrollo, donde una persona de Occidente, de Europa, aterriza en la zona para fomentar la lucha contra la radicalización. Evidentemente hay que contar con las comunidades de base, organizaciones locales, en una cooperación que no será fácil, porque desde luego no puede traducirse ese tipo de proyectos en la clásica prestación de cooperación que hacemos desde Occidente, aplicando una plantilla de ciclo de proyecto. Es un tema complejo en el que yo creo que tenemos que incidir más para reflexionar y ser eficaces. La lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo es otra línea del Foro Global interesante, en coordinación con el GIABA, que es el órgano del GAFI. El GAFI es esa institución internacional que lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero y que pretende la creación de unidades de inteligencia financiera, las UFIs, que son necesarias en cada estado para poder coordinar este tipo de ilícitos.
Hay una serie de iniciativas del foro que tampoco tenemos tiempo de analizar, pero es una entidad de enorme interés. Quisiera también mencionar la cooperación, esta vez ya bilateral, de Estados Unidos. Yo creo que el programa de cooperación transsahariano de Estados Unidos, en el marco del mando AFRICOM, es de enorme interés. Integra una serie de acciones de asistencia técnica con el objetivo de estabilizar el corredor Libia-Níger-Mali y luego una serie de acciones de fomento de la cooperación regional, control de fronteras, desarrollo económico, gobernanza, Estado de Derecho, etc. Cuestión de las drogas e ilícitos, de tráficos ilícitos en la región. Claro, está el debate permanente de cómo y hasta qué punto los grupos terroristas participan o no de los tráficos ilícitos. Hay muchas teorías, muchos casos concretos y prácticos en los que se aprecian pues, una escala de ejemplos, a veces no siempre fáciles de estandarizar. Lo que sí es cierto es que esa convergencia compleja de amenazas impacta en las estructuras locales de gobernanza, debilita el tejido administrativo y político, y genera una serie de prácticas de corrupción que claro, debilitan y hacen vulnerables a las estructuras administrativas de respuesta. Es evidente que hay que acometer el tráfico de drogas, independientemente, como digo, de ese debate más académico de cómo convergen en concreto las relaciones con los grupos terroristas. Pues es evidente que el tráfico de drogas y el tráfico de cocaína originado en América Latina es un desafío. Iniciativas que hay en marcha, CEDEAO y Comunidad de Estados de África Occidental, el Plan de Acción de Praia, acciones con la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Unión Europea, en un plan que tiene iniciativas interesantes, pero que evidentemente hay que reforzar porque la amenaza continúa patente en zonas, sobre todo pues en fin, se habla ya de ese arco Mandinga, donde habría una acción pues del tráfico de drogas más relevante, Guinea-Bissau, Guinea, Gambia, en fin, son países amenazados por esas acciones y la Unión Europea plantea una serie de plataformas de coordinación, de respuesta. Está la recientemente creada plataforma en Bogotá, en Accra, en Dakar. Hay una serie de iniciativas para ese control transatlántico del tráfico de drogas, pero cuya solución, sin duda, pertenece plenamente a la solución del problema terrorista. Unas iniciativas de Naciones Unidas, como en el Comité del Consejo de Seguridad, el CETED, cuya presidencia en su creación correspondió al embajador Rupérez hace ya unos años y que ha tenido un protagonismo indiscutible en la asistencia técnica contra el terrorismo, y que está creando el concepto de las unidades de crimen transnacional. Está intentando estandarizar este modelo de respuesta en la región para poder acomodar una serie de coherencias y de informaciones en unidades semejantes. Esta creación de unidades contra el crimen transnacional se integraría en iniciativas también en marcha, como la WACI, que es la West Africa Coast Initiative, y el sistema de información de la policía en África Occidental. Habría otros muchos desafíos, el debate de las fronteras, el empleo juvenil, la importancia de los derechos humanos, la protección de infraestructuras críticas de hidrocarburos y la participación del sector privado en la neutralización de estas amenazas, la radicalización en prisiones, el papel de las víctimas del terrorismo en la lucha contra la radicalización, que es una línea de trabajo muy interesante para demostrar con las víctimas que el mensaje del terrorismo es incompatible con la civilización. Yo creo que esa línea de trabajo en la propia región, víctimas musulmanas que demuestren que realmente el terrorismo contra musulmanes es un sinsentido, es otra línea interesante. Y habría otras muchas cuestiones de esta amenaza compleja, pero que necesitaríamos más tiempo. Pero yo creo que esto es un poco la foto rápida de las estrategias. Muchas gracias por sujetarte al tiempo y
y haber puesto todos los aspectos, ¿no?, de las estrategias en las que estamos viendo, el diplomático, el técnico, el político y sobre todo el social, ¿no?, que además queda por ver, aparte de la elaboración, cuál es la experiencia de la ejecución y la evaluación, pero para eso tenemos el debate. Dolores Delgado tiene la palabra. Pues muchas gracias, Félix. Gracias por la invitación y especialmente a Fernando y Carola por no voy a utilizarla, por su contribución a través de sus trabajos y estudios a la seguridad de todos. El yihadismo, yo voy a hablar de un aspecto absolutamente práctico y sobre el terreno en el trabajo cotidiano de los operadores jurídicos y, en este caso, de la Fiscalía Española, junto a otras fiscalías y especialmente la Fiscalía marroquí. El yihadismo o el terrorismo yihadista, como sabéis todos, es cambiante, absolutamente metamórfico, poliédrico, con muchos aspectos y factores a tener en cuenta, no solamente los fácticos nos van marcando otros temas que hemos de tener en cuenta a la hora de trabajar desde un punto de vista jurídico y procesal y de persecución penal. Son importantes las estrategias de investigación, son importantes las estructuras que componen las distintas células, las distintas organizaciones, son importantes los objetivos que persiguen, que pueden ser también cambiantes y variables. Es muy importante la metodología de investigación desde el punto de vista de los operadores jurídicos, son muy importantes los contextos, es muy importante focalizar bien una determinada investigación y es muy importante, absolutamente importante, las normativas que existen en cada país, las reformas legales que hay que proponer en cada país y, en definitiva, las cuestiones jurídicas y jurisprudenciales. Por eso es importante foros como este, donde podemos, de alguna manera, poner o intercambiar nuestras experiencias. En el marco, precisamente, de este contexto y de esta problemática para investigar un terrorismo tan absolutamente complicado como es el terrorismo yihadista, que no tiene nada que ver, y ya lo adelanto, al menos desde mi punto de vista, con nuestro terrorismo, por ejemplo, autóctono, con el de ETA, que presentaba otros contornos, otra problemática, necesitaba de cooperación, por supuesto, internacional, específicamente bilateral con Francia, pero estamos hablando de otro marco. Cuando afrontamos en el año 2007 esta panorámica de cooperación desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, desde la Fiscalía Antiterrorista, se pensó en un sistema de cooperación con aquellos países con los que teníamos una mayor proximidad geográfica, de una parte, pero también una mayor proximidad delictiva desde el punto de vista fáctico, desde donde nos iban y venían determinados operativos terroristas. Entonces, concebimos un protocolo que llamamos protocolo en un primer momento tripartito. Y ahora voy a concretar esta parte de la cooperación judicial internacional, en este caso del tripartito. El tripartito nació en enero del año 2007 entre las fiscalías española, francesa y marroquí. Suscribimos un acuerdo muy informal basado en la confianza, basado en los contactos permanentes y directos personales, que fue ampliado en el año 2009 a la Fiscalía de Bélgica, la Fiscalía belga. De tal manera que conformamos una célula jurídica para trabajar en materia de terrorismo yihadista y de cooperación e intercambio de información que denominamos cuatripartito. Este cuatripartito tenía como función esencial el intercambio de información judicial en tiempo real entre los miembros del equipo. Para poder desarrollar esta comunicación y hacerla más fluida, eficaz, y librarnos de
estas estructuras de cooperación que a veces suponen barreras burocráticas entre la información que se emite de una parte, la que tiene que recibir otra, y en el centro hay a veces estas barreras insalvables de mucha gente sin cara ni rostro, decidimos que esto no podía ser. La cooperación tiene que ser confianza, la confianza debe ser proximidad, la proximidad debe ser rapidez, la rapidez debe ser inmediatez. Y yo creo que es muy importante también, porque no se generaron suspicacias, y esto lo quiero decir en relación, por ejemplo, con Marruecos. Saben ustedes que a veces los sistemas o la homologación de los sistemas y los estándares de actuación judicial pueden ser sometidos en algunas ocasiones a, una cierta cautela sobre estas actuaciones. Cuando existe esta proximidad, existe la proximidad de preguntarle al colega cómo estáis haciendo esto, de qué manera se está haciendo, y al final convenimos en que los sistemas, nuestros sistemas de los 4 miembros componentes del cuatripartito son absolutamente idénticos, parecidos, y que tienen, en los que podemos tener la misma confianza, sea Bélgica, sea Francia, Marruecos o España. Les decía que basada en la confianza, en la inmediatez, en el intercambio real, inmediato de información, nos reunimos, el cuatripartito, que ya cuenta con 6 años de experiencia, 3 veces al año. Hacemos reuniones trimestrales. La composición son puntos de contacto designados por cada fiscalía, que somos fiscales especializados en materia yihadista, y además contamos con un asistente o un suplente que está con nosotros, y con los magistrados de enlace, una figura clave en materia de cooperación judicial. Los magistrados de enlace tienen una función extraordinaria en esta materia, tanto a nivel judicial como a nivel personal de asistencia. Son facilitadores del intercambio de información. Nos reunimos, como les decía, 3 veces al año en una reunión de puntos de contacto, y una vez al año hacemos una reunión plenaria con los fiscales jefes para hacer una evaluación del dispositivo de cooperación. Las 2 funciones fundamentales son, como les decía, el intercambio de información rápida en tiempo real sobre operaciones, investigaciones que desarrollamos, detenciones que se hayan producido, y hemos ido añadiendo nuevas funciones a este cuatripartito. No solamente es decir, se ha realizado esta operación, estos son los datos, estos son los detenidos, estos son los contornos, este es el contexto, esta es la estructura del grupo. Nos damos nombres que facilitan en muchos casos el seguimiento por uno u otro estado de las investigaciones, sino que además hacemos una evaluación de cómo está nuestro nivel de cooperación, qué pasa con las comisiones rogatorias que se han librado de uno a otro país, qué está sucediendo con la asistencia en materia, por ejemplo, pues si funcionan nuestras videoconferencias, la asistencia a los juicios orales. Hacemos cuestiones muy prácticas, hasta el punto que después les leeré algunos de los correos que esta mañana intercambiaba con mis colegas del cuatripartito para que vean cómo es esta fluidez de las investigaciones. Pero luego hemos dado mayores pasos. No solamente nos preocupan las investigaciones que desarrollamos en tiempo real, no solamente las detenciones, no solamente los niveles de cooperación o una evaluación de la cooperación, cómo funciona, sino que ya nos hemos pasado a distribuir también, por ejemplo, las sentencias que en materia de yihadismo, de terrorismo internacional, estamos produciendo en cada uno de los países. Esto nos permite estar al tanto de la jurisprudencia y de los enjuiciamientos reales que se van produciendo. ¿Qué nos facilita esto? Nos da 2 visiones. Uno, de una parte, cómo es la evolución de las estructuras, la evolución de las propias organizaciones en los países, pero también la evolución del tratamiento jurídico que en cada uno de estos fenómenos se va produciendo. Para nosotros es absolutamente enriquecedor, porque me van a
permitir que les diga que los problemas que yo tengo como fiscal española los tiene el fiscal marroquí, los tiene el fiscal belga y los tiene el fiscal francés, y los tenemos al final todos los operadores jurídicos en esta materia. Son exactamente los mismos cuando nos planteamos ante una célula, una radicalización, un mediador, un captador que está reclutando gente para mandarla a una zona de conflicto. En este momento Siria es nuestro mayor problema. Les aseguro que los planteamientos tanto fácticos como jurídicos son los mismos, teniendo en cuenta que en este caso, en esta materia, la prueba y los indicios no solamente se encuentran en el propio país donde están operando los terroristas, sino que la encontramos en una variedad de países. Nos van a dar indicios de cómo se está moviendo la organización, con quiénes se están contactando, quién está financiando, dónde se producen los contactos. Todos estos indicios al final nos van a servir para nuestro propio enjuiciamiento. Les decía que también hacemos una evaluación de amenazas en nuestras reuniones periódicas. Evaluamos cada uno de los países, no solamente qué investigaciones desarrollamos, cómo está el nivel de la jurisprudencia o las sentencias, sino también cómo percibimos el cuatripartito desde un punto de vista absolutamente jurídico, de operadores jurídicos. No estoy hablando de operativos policiales, sino jurídicos, cómo es el nivel de amenaza. Hacemos una cosa que yo creo que es muy importante, o al menos así lo hemos percibido los 4 miembros del cuatripartito y lo hemos compartido: nuestras experiencias de investigación y nuestras estrategias de investigación. Focalizar, determinar y establecer qué estrategias vamos a realizar de investigación, primero, con una visión absolutamente procesal, destinada a juicio oral, saber qué pruebas, qué indicios, cómo vamos a articular la información fáctica para después trasladarla al juicio oral y poder conseguir una sentencia condenatoria, es absolutamente fundamental. En esta articulación de investigaciones les tengo que decir que, por ejemplo, la última sentencia que se produjo aquí en España por un tema, la Operación Espiral, un tema de terrorismo a través de Internet, donde se declara la red Ansar al-Mujahideen organización terrorista virtual, hubo una parte de esta investigación absolutamente esencial facilitada por las autoridades marroquíes, porque a través de una serie de detenciones que se produjeron en Marruecos pusimos cara y rostro a perfiles que habían aparecido en Internet, perfiles operativos virtuales que conformaban la organización terrorista de la red Ansar al-Mujahideen, fueron materializados a través de la cooperación con Marruecos. Esto es de una extraordinaria importancia. Conseguimos una sentencia condenatoria por colaboración con organización terrorista. Fueron 6 años de prisión los que se impusieron y, sobre todo, la declaración de organización terrorista a esta organización virtual, de la que enganchan, ojo, muchos de los denominados terroristas solitarios, que en el fondo no son tales, son operativos que tienen una vinculación con alguna organización, y en este caso, por ejemplo, la organización de la red Ansar al-Mujahideen. Quiero decir, para que esta puntualización es para que vean ustedes la trascendencia o importancia de esta cooperación que existe en tiempo real. Les decía que también hemos ido avanzando en materia de legalidad. En la última reunión que celebramos del cuatripartito se celebró en Rabat el pasado 24 de octubre y una de las cuestiones que más nos preocupaban a los 4 miembros que estábamos de las fiscalías era el tratamiento de la apología, del enaltecimiento a través de Internet, como un fenómeno que se repetía, que era reiterativo en todos los países, y teníamos cada uno de nosotros un enfoque o un tratamiento distinto, hasta el punto que nos permite hacer propuestas de reformas legislativas desde nuestra experiencia como especialistas en la materia. Y esto es importante porque nos vamos dando cuenta cómo determinados países van avanzando
en una legislación mucho más depurada e incluso mucho más garantista, que pueden ser unos u otros, y nos vamos aconsejando cuál sería la mejor forma de regular esto. Esto es absolutamente enriquecedor. La información que nos trasladamos, ahora dirán ustedes, bueno, ¿y qué ocurre con el secreto de las investigaciones? ¿Hay información sensible? ¿Hay información confidencial? ¿Qué ocurre con la reserva? Porque nosotros manejamos información que a veces nos viene pues, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los investigadores policiales, pero también se maneja información de inteligencia que a veces se puede o no utilizar en el proceso. Tenemos una absoluta reserva. Aparte, como siempre decimos, el sentido común y la reserva, no. Tenemos unas cláusulas de reserva establecidas en este protocolo del cuatripartito a través de las cuales nos comprometemos a no, o se avisa, o en muchos casos no se da, a utilizar determinada información que en ese momento está en explotación o va a utilizarse en una operación más o menos próxima. Para eso está la capacidad de valoración de los operadores que estamos en la materia. A veces utilizamos información que nos dan terceros estados. Siempre con autorización de ese tercer estado llevamos o no la información a las reuniones del cuatripartito. Sin esa autorización del tercer estado no llevamos información. Esto es una regla de oro de absoluto respeto. Hay materias que nos preocupan especialmente y hacemos monográficos relativas a la financiación del terrorismo, a las estructuras de funcionamiento de las organizaciones para determinar cómo van cambiando, qué es lo que estamos apreciando en esa transformación, y hacemos reuniones específicas para tratar estos temas y la utilización de las nuevas tecnologías, que en este momento es absolutamente esencial. La información y los contactos los hacemos con la rapidez que nos permite Internet, que nos permite el teléfono o que nos permite, pues a veces, visitas de 24 horas de uno a otro de los miembros. Hacemos un intercambio absolutamente directo. Y a veces, y en ocasiones, el cuatripartito invitamos a otros actores que participen en el cuatripartito cuando van a enriquecer nuestras reuniones. Por ejemplo, a veces acuden investigadores policiales que están desarrollando investigaciones para que nos digan o nos cuenten más pormenorizadamente en qué consiste una investigación, cómo se está desarrollando, etc. En otras ocasiones hay terceros países que acuden, nos han pedido asistir a algunas de estas sesiones nuestras del cuatripartito y son invitados cuando nos pueden también enriquecer el trabajo que estamos desarrollando. Y en ocasiones también invitamos a investigadores de contextualización que nos pueden ayudar o servir en el desarrollo de estas reuniones. Yo hablaba con Carola la posibilidad de que en próximas reuniones estén presentes para precisamente la presentación de estos informes que han resultado, que para nosotros son esenciales en el desarrollo de nuestro trabajo. De hecho, el trabajo sobre el análisis de la morfología sociológica de los yihadistas condenados ha sido o fue explicado en la última sesión del 24 de octubre de nuestro cuatripartito. Es una fórmula directa, próxima, práctica, sin mayores pretensiones que intercambiar sin recelos, con una gran confianza para obtener una mayor eficacia en nuestras investigaciones, sin intermediarios entre nosotros, en un nivel igualitario absoluto. No hay... tengo que decir que Marruecos tiene muchísimas investigaciones, pero no por ello Marruecos es más importante que puede serlo Bélgica, porque en cada momento va tomando relevancia cada uno de los países que expone los problemas que tiene, expone sus investigaciones y les aseguro que en el balance
que hacemos periódicamente de una manera anual sobre cómo funciona nuestro dispositivo es absolutamente positivo. Hasta el punto que, fíjense, cuando estaba yo ayer preparando las notas que hoy iba, recibo un correo de una colega, un magistrado de enlace, pero que representa en este caso al cuatripartito, y entonces y lo voy a leer sin mayores. Dice: hola Lola, ¿qué tal estás? Te mando una comisión rogatoria de un asunto de terrorismo islamista de una compañera juez de la sección antiterrorista. Por favor, échale un vistazo y dime si puedes gestionar y puedes mandar el original, etcétera, etcétera. Para que vean ustedes, esto lo recibo anoche, esta mañana ella ya tenía la respuesta. Esto no contraviene ningún protocolo de actuación oficial, es simplemente una agilización de la cooperación. ¿Por qué? Porque esta magistrado de enlace está integrada en nuestro cuatripartito. El cuatripartito, yo estoy integrada en el cuatripartito, nos conocemos, son face to face, cara a cara, confianza, confianza, ellos confían en mí, yo puedo confiar. Exactamente igual mandaba yo a mi colega Rajid Abdelaziz, que es el representante, punto de contacto de Marruecos, cuatripartito, y le decía esta mañana: estimado colega, espero estés bien, me acaban de notificar una resolución que era la concesión de una extradición de un individuo reclamado por Marruecos, precisamente por mi colega, por un asunto de terrorismo yihadista. Esta persona había sido objeto de investigación en España, respecto de él se había cerrado la investigación, y yo a mi colega le ofrezco en este momento, cuando me entero a través de la Fiscalía que se le va a entregar, que le remito copia del procedimiento que yo tengo aquí, por si en su lectura, valoración, puede servir de apoyo para la investigación que ellos tienen allí. Esto ha salido esta mañana. Esto quiere decir que intentamos quizá parecernos un poco a los propios operativos en cuanto a rapidez, en cuanto a contactos, en cuanto a transversalidad y en cuanto a estrategias de investigación. Y es una experiencia absolutamente terrenal, práctica. No existe ni un solo ápice de burocracia en ella y nos facilita realmente la labor de trabajar por la seguridad de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Dicho así, como lo ha dicho Dolores Delgado, parece que la cosa es fácil. Hay que hacer un trabajo, nos ponemos de acuerdo, no es nada fácil. No lo fue ni con el espacio judicial europeo y no lo está siendo con nuevas culturas, formas de trabajo. Y mucho de esto tiene que ver con la actitud personal, crear nuevas formas de trabajo, chocar con la burocracia, vencerla. Y esto tiene mucho mérito de esas pequeñas comunidades que se van creando. En la parte policial hay más experiencia, pero también hay mucho de este trabajo personal. Para ello nos va a hablar Rafael Martín. Muchas gracias. En primer lugar, darle las gracias a Fernando y a Carola por haberme dado la oportunidad. Yo no soy muy asiduo a estos foros, me dedico más, tengo un perfil más operativo, con lo cual voy a intentar plasmarles un poco, en un tiempo corto, la experiencia. Me ha tocado el tema de la cooperación policial. Decirles que he estado destinado como agregado del Ministerio del Interior en Argelia, Marruecos y Túnez. Antes, cuando hablaba Manolo Navarrete, pues sentía una sana envidia de él cuando hablaba sobre todo de Argelia. Estuve en el periodo 95, 96 y 97, años de un gran impulso, una gran fortaleza del terrorismo. Fue la época dura de Antar Suabri, Yamel Zitouni, las matanzas de Bentalha, Beni Mesús. Me hubiera gustado contestar alguna de las preguntas, pero como el tiempo es justo, me voy a ceñir a lo que me toca. Realmente el Mediterráneo es una zona geopolítica, estratégica y prioritaria de la acción exterior de España, con una historia y cultura compartida entre los pueblos de ambas riberas y con unos retos comunes a los que debemos hacer frente de manera compartida y coordinada. En una sociedad, en un mundo como el actual,
los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo han contribuido a generar espacios de seguridad, pero igualmente han impedido el flujo de personas, mercancías. Igualmente, la lucha y la amenaza contra el terrorismo ha sido aprovechada por algunos regímenes autoritarios para incrementar los aparatos de seguridad y con ello ejercer una mayor represión. Nuestra región no es una región integrada, no es una comunidad de seguridad. Tenemos grandes conflictos que debemos de resolver. Es una de las mayores, porque antes decía el profesor Jesús Núñez, y evidentemente no puedo pasar a hablar de la cooperación policial directamente sin hacer un pequeño recorrido y unas cuantas matizaciones. Nuestra región es un escenario de una de las grandes fracturas socioeconómicas del planeta, principalmente debido pues, a malas políticas de sanidad y de educación, analfabetismo, pobreza generalizada en algunas zonas, economías fluctuantes y principalmente la elevada tasa de paro juvenil. En mi época en Argelia era alrededor del 73-74% en menores de 30 años, caldo de cultivo para la radicalización y posterior pertenencia a grupos terroristas. En la actualidad asistimos a una gran eclosión del terrorismo del tipo yihadista. Nuestra principal amenaza, como han hablado todos los que están aquí, como está clarísimo, es Al-Qaeda y las sociedades y entidades asociadas. En los últimos 30 años en los que he estado dedicado a la lucha contra el terrorismo, especialmente de tipo yihadista, decirles que la agenda ha cambiado, está clarísimo. En los años 90, incluso con anterioridad, las ideologías, la gran parte de las ideologías de estos grupos eran cercanas al marxismo, nacionalistas, como grupos ETA, Grapo, Acción Directa, Abu Nidal, Comandos Generales, PKK. En la actualidad esto ha cambiado. Los grupos tienen una carga de integrismo y evidentemente un componente de proselitismo religioso. Recuerdo en los años 90 que ya teníamos, antes de los años 90, investigaciones sobre Ennahda, grupos que teníamos, una colonia que teníamos en Valencia. Ennahda no estaba considerado como ahora. La situación ha cambiado. Recuerdo que Rachid Ghannouchi intentó asistir a una conferencia en España y yo personalmente tuve que ir al aeropuerto a impedírselo, su entrada en territorio. Yo la semana que viene iré a Túnez, espero que no se acuerde de mí. La cooperación, la asistencia técnica mutua debe incluir incentivos dirigidos al diálogo cultural, al buen gobierno, con un gran apoyo de la democratización y una promoción de valores como la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, hechos que van a prevenir con posterioridad las condiciones que favorecen el terrorismo, como puede ser la disparidad en los estándares de vida o la no resolución de conflictos regionales. No puedo hablar de la cooperación policial sin hablar de la cooperación judicial. Como ha dicho antes Dolores Delgado, la fiscal de la Audiencia Nacional, con la que tengo el honor y el placer de trabajar muy a menudo, ya que ella es quien se encarga de dirigir prácticamente casi todas las investigaciones que desarrolla mi brigada y presentárselas con posterioridad al magistrado de la audiencia. Pues, como ella ha dicho, uno de los grandes problemas que tenemos en el campo de la cooperación policial internacional sería el de las comisiones rogatorias. Me alegra mucho lo que ha comentado y creo que es la única manera de solucionar el tema. Las comisiones rogatorias tienen una vida aproximada de 1 año, en algunas ocasiones. Por lo tanto, son intemporales. Cuando la solicitud, desde que la solicitud sale hasta que llega, el objetivo, pues en algunos casos ha desaparecido. La respuesta es intemporal o no se ajusta a nuestras expectativas, a lo que realmente estamos esperando, con lo cual, después de 1 año, tenemos que intentar iniciar de nuevo la investigación o orientarla de otra manera. Hay que solucionarlo esto, acortar los tiempos. Y aquí es igualmente importante la labor
aparte de la Fiscalía del cuatripartito que está hablando, de los magistrados de enlace, que nos dirigen o más bien nos asisten, nos orientan y, sobre todo, acortan el tiempo de vida de las comisiones rogatorias. Igualmente, en la cooperación, creo que debemos dar un paso importante, ser valientes. No podemos permitir lo que está sucediendo. No sé cómo lo voy a decir para no extralimitarme, pero es verdad que no queremos voceros. Hay que avanzar en el campo, digámoslo, de la prevención. No queremos abucutadas, no queremos abuhamsas. No queremos casos como Anjem Choudary, que está en competición permanente con Omar Bakri, a ver quién chilla más alto y quién es el que amenaza o el que capta más seguidores. Eso no lo queremos. Necesitamos una legislación que incida directamente en este campo. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a hablar de foros como Shumuj al-Islam, Ansar al-Haq y Seilin, donde sabemos todos que cualquier persona que entra, además de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios, que nos juntamos todos allí, es donde echan las redes los captadores? Publicaciones como Inspire, con artículos como El convoy de los mártires o Open Source Jihad, donde animan a los jóvenes y enseñan a realizar atentados con grandes resultados con pequeños elementos. Ese campo es fundamental. Igualmente, en la cooperación policial, sobre todo internacional, encontramos la reticencia de algunos países que piensan que, además de estarnos inmiscuyendo en sus aspectos políticos, piensan que la cooperación es unidireccional. Ellos tan solo solicitan cursos, stage, entrenamientos, recursos, medios, y eso evidentemente es necesario, ya que sus capacidades son menores. Y como dicen ellos en árabe, el yed el wahid la tusafaq, con una mano solo no se puede aplaudir. Realmente nosotros estamos en la misma situación. Nosotros solicitamos a países que tienen mayores capacidades esa ayuda que es vital para nuestro trabajo. ¿Cómo no va a ser importante la figura, tengo que venderme además, del agregado o del consejero de Interior? Fundamental. De su cara, de su predisposición, de su trabajo, de su entrega, de su formación y de su elección va a depender el resultado de la cooperación policial prácticamente entre dos países. Necesitamos interlocución con algunos países, saben ustedes, que son muy piramidales, con una alta jerarquía. Necesitamos niveles de interlocución válidos. Yo siempre he dicho que tenemos que ser capaces de a las 2, 3, 4 de la mañana poder levantar el teléfono y que alguien nos conteste, pero alguien con un cierto nivel de comisario general, director, incluso secretario de Estado, ¿por qué no? Nuestros problemas y nuestras urgencias son graves y son en muchos casos políticos. Quería hablar en este momento de la cooperación con Marruecos, decirles que incluso en momentos malos, políticamente malos, que los ha habido, durante los 7 años que he estado en Marruecos ha habido momentos, bueno, tensos. Marruecos nunca ha dejado de cooperar en este campo. Para mí, Marruecos y Francia son ejemplos de cooperación policial. Y cada día además avanza, lo hemos visto en las últimas operaciones que he llevado a cabo en compañía de Manolo Navarrete con Guardia Civil, que creo que ha sido un ejemplo, una operación entre Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, con Centro Nacional de Inteligencia, la operación Cesto, que se ha llevado a cabo en Ceuta, de envío de yihadistas a Siria. Nos encontramos ante un gran desafío. De todas maneras, ¿cómo podría decirles en la cooperación? Realmente el caballo de batalla de la cooperación, donde lo encontramos, es en la interlocución. ¿Quiénes son nuestros interlocutores en este momento?
y con la deriva que han tomado las primaveras árabes. Estábamos mejor en invierno, es mejor la primavera. ¿Con quién hablamos? Por ejemplo, Libia. Hablamos con los servicios de inteligencia, hablamos con las brigadas, hablamos con los militares. Las brigadas como Zintán y Misurata, con una fuerza incluso a veces mayor que la de los propios órganos de inteligencia. Muchas de ellas están lideradas por antiguos responsables de los servicios, que se han atrevido incluso a secuestrar al primer ministro. Fíjense Libia, que ha sido capaz de desestabilizar toda la zona. Yo cuando vivía en Túnez desde el 2004, ¿quién iba a pensar en Túnez que se iba a encontrar en una situación como la que tiene ahora? Si en aquella época, estamos hablando de 2004 y posteriores, estaba prohibido llevar el hijab en la universidad. Libia, evidentemente, que con el derrocamiento de Muammar el-Gaddafi, muchos de sus jefes militares, Tuareg, se desplazaron a la zona norte de Mali y llegaron a dar un golpe de Estado, creando el Azawed, zona libre. Libia, que en su sur proliferan los campos de entrenamiento. Hace poco sabemos que Ansar el-Din tiene varios campos de entrenamiento allí, desplazando de traspasar un periodo de instrucción en armamento y explosivos, se desplazan hacia la zona de Níger, donde estarían esperando a que finalice la operación Serval, los franceses vuelvan a casa y de nuevo comenzar otra vez, principalmente por las 3 ciudades donde tuvieron ya infraestructura, Gao, Kidal y Tombuctú. Libia, imagínense lo que influye en el tema de Siria. Pero Túnez, yo me desplazo, como les he dicho antes, en unas semanas allí. Túnez tiene que estar a favor y dejarse ya de esas opacidades y faltas de cooperaciones que tiene. Tenemos que cooperar con Túnez. Túnez, Turquía, Libia son fundamentales en el tema de Siria. Egipto. ¿Con quién trabajamos en Egipto? ¿Con lo de ahora, con lo de antes o con los que van a venir? ¿Es justo que no estén, habiendo ganado las elecciones, estén en el poder? ¿O es más justo que llegar al poder, nada más llegar al poder, rompan las normas de juego? A mí me recuerda la situación de Túnez, que por otra parte es la historia desde 1928 en que fueron creados los hermanos musulmanes, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, ahora Mohammed el-Mursi. Es muy paralelo. Yo recuerdo y me hace referencias a la Argelia de Abbas Madani y Ali Belhaj, que a través de las urnas llegaron al poder, intentaron llegar, y lo primero que querían hacer era supresión de la ley de partidos políticos y creación de un Estado teocrático. Siria. ¿Ustedes piensan que si llegan a derrocar a Bashir al-Assad, Ahrar al-Islam, Sumuj al-Islam, el Estado Islámico, Jabhat al-Nusra, van a permitir que el Consejo Nacional Sirio o el Ejército Libre Sirio pueda gobernar? ¿No van a aplicar la Sharia? ¿Qué va a pasar con todos estos individuos que una vez que finalice elegirán otra tierra de yihad? Muchas personas hablan de Túnez y se desplazarán allí. O el grupo que acaban de crear, que tenemos conocimiento que se ha creado, Harakat al-Sham al-Islam, que ha creado Brahim Benchekrun, un expreso de Guantánamo marroquí, volverá a Marruecos con todo su grupo. Parece ser que todos los yihadistas magrebíes están intentando unirse a este grupo. ¿Volvería a Marruecos? Lo tenemos a 40 minutos en ferry. Realmente debemos estar vigilantes. Como les he dicho, la interlocución es un gran problema. A pesar de que tenemos agregados del Ministerio de Interior en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Libia, en Egipto, en todo el Sahel, pero ¿cómo les llega la información? Si en algunos casos bastante tienen con sobrevivir, como es el caso de Libia. Por lo tanto, en cooperación, decirles 3 puntos para ir finalizando. Quiero ceñirme a los minutos que me han dado. Disponibilidad de información, primero. Maximizar la operatividad y compartirla en tiempo real.
Segundo, aplicar y desarrollar instrumentos y capacidades operativas de carácter global. Y tercero, reforzar el compromiso y la obligación mutua de respeto a los derechos humanos en democracia, justicia y libertad. Estamos ante un gran reto, muy ambicioso, pero necesario. La integración de las dos orillas e igualmente establecer mecanismos multidimensionales, tanto bilaterales como multilaterales, que nos permitan hacer frente, conocer tanto los síntomas como las causas profundas del riesgo y de la amenaza terrorista. Y quería despedirme con un proverbio árabe que aprendí hace ya más de 20 años, cuando comencé a estudiar esta lengua, que decía: hay 4 cosas que no vuelven. Una bala disparada, la palabra dicha, la juventud y el tiempo perdido y una ocasión desaprovechada. Espero que las generaciones venideras puedan beneficiarse del esfuerzo que hagamos referente a este tema. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Rafael Martínez por el tiempo. Decía antes que la Fiscalía también, la Policía, los servicios de inteligencia se van dejando la piel y suele ser su piel, porque el resto de la sociedad, mientras esto sea una cosa de policía, de servicio de inteligencia, pues no es capaz de poner en marcha ese apoyo más político, más estable, que es el que permite la integración entre las dos orillas. Tenemos una última intervención de Miguel Ángel Ballesteros sobre las dificultades de la estrategia, cuando quieran. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Real Instituto Elcano, y lo personalizo también en Fernando Rinares y en Carola García Calvo, la invitación para compartir con profesionales de esta talla, los que están aquí en la mesa, y con ustedes algunas reflexiones. En mi caso, como director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, voy a intentar elevar el nivel del análisis al nivel estratégico. Muchas de las cosas que yo tenía pensado decir ya se han dicho en algún momento a lo largo de esta mesa. Eso espero que me permita ir más deprisa. Hoy el Sahel, sin duda, es una de las claves de la lucha contra el terrorismo yihadista. Decía Medid Taje, encargado de estudios africanos del Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire de Francia, que la vulnerabilidad del Sahel produce la vulnerabilidad de los Estados. Así que analicemos muy rápidamente qué es lo que ocurre en el Sahel, qué pasa en el Sahel. Se ha hablado de las fronteras porosas, incluso de una misión para controlar las fronteras en Libia, trabajo arduo y, francamente, en mi opinión, muy complicado. Les recuerdo que el ataque a la planta de In Amenas, en Tinguerudín, en Argelia, se produjo desde territorio libio, y la hicieron, y también es un dato importante, un grupo de Mostar Ben Mostar, pero dirigido por al-Nigerín, el nigerino, con 3 argelinos y 11 tunecinos. Lo digo porque corrobora la primera idea que les he transmitido. Lo que pasa en el Sahel se transmite automáticamente, y ya se ha dicho aquí también, hacia el norte y hacia el sur, contagiando a Boko Haram. Y buena muestra es que en ese grupo, que tiene su origen en el GSPC, en el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, y luego en Al-Qaeda para el Magreb Islámico, al final acaban participando mayoritariamente los tunecinos. A esa situación de control de fronteras hay que añadir un dato que me parece relevante, y es las grandes distancias que hay entre las capitales y esta zona del Sahel. ¿Dónde está Nouakchott? ¿Dónde está Bamako? ¿Y dónde está Azawad? Toda la zona. Y esa distancia hace que el desarrollo de esos países, de Mauritania, de Mali, de Níger, nunca llegue o llegue muy escasamente al Sahel. Y aparece el malestar de los Tuareg, de Azawad. Esta ha sido la 4ª revuelta o la 4ª rebelión de los Tuareg. Y si no arreglamos esto, habrá una 5ª.
y no creo que tardemos 5 años en ver la quinta. Y eso es lo que ha sido aprovechado por los grupos yihadistas, por Al-Qaeda en el Magreb Islámico, por Muyao, por Ansar Din, etcétera, etcétera. Con la fusión o la dispersión o la segregación de algunos de ellos. A esta situación que ya estaba en el Sahel, hablo del Sahel occidental, vino a concurrir un factor todavía más desestabilizante, que fue la caída del régimen de Muammar el-Gaddafi, con el traslado de nada menos que de 2 brigadas de Tuareg que trabajaban en Libia al servicio del régimen y que, complicándose la vida como se estaba complicando en Libia, decidieron irse a su zona natural, que es la zona de Kidal, de Azawad, y de la mano teniendo allí 2 brigadas de Tuareg, parecía el momento oportuno para que el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, Tuareg, declarara la independencia, teniendo en cuenta que esta es un territorio prácticamente sin control de los estados, sin control en este caso del gobierno de Bamako. ¿Qué hay para controlar, qué efectivos militares, policiales, paramilitares hay para controlar todo este territorio? Los datos que figuran en la pantalla son muy ilustrativos. Mauritania, con una extensión mayor que 2 veces España, con apenas 3,5 millones de habitantes, tiene 15.000 hombres, 15.800 efectivos militares, y entre los cuerpos policiales suman 5.000. Mali tiene 7.350 militares, luego veremos qué tipo de militares tiene, y entre los cuerpos policiales suman 4.800. Habría que añadirle 3.000 paramilitares que no están puestos ahí. Y en Níger, un país 2 veces y media, igual que Mali, 2 veces y media de la extensión que tiene España. Tiene 5.300 militares y 5.400 policías. Si ustedes suman la extensión de Mauritania, de Mali y de Níger, suman 3,5 millones de kilómetros cuadrados, 7 veces España. Para controlar ese territorio, un territorio con problemas étnicos, con problemas históricos, donde los Tuareg han tenido como esclavos a los negros, que ahora son los que lideran, los que están en el gobierno en Bamako, con los problemas estos de falta de desarrollo de esas regiones, de esas zonas del Sahel, pues con esos problemas, para controlar 7 veces España, hay 28.000 militares y 15.000 policías. Todo el mundo tiene en la cabeza lo que tenemos en España, 500.000 de kilómetros cuadrados, un territorio sin grandes problemas internos, y donde hay 140 y tantos mil militares, y si sumamos Guardia Civil, Policía y Mossos, etcétera, pues no sé exactamente el comisario otra vez, pero debe de estar en 200 y pico mil efectivos. Bueno, pues ¿el problema cuál es? El problema es un territorio fallido, totalmente fallido, sin control. Y aquí es donde han encontrado, al principio, los primeros, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, encontró el ideal para su entrenamiento, para entrenarse, para actuar, para aprovechar el narcotráfico, para aprovechar el tráfico de tabaco, el tráfico de seres humanos, y aprovecharse económicamente de todo lo que eso supone, y sin que haya una policía o un ejército, el argelino, que les incordie. Hay que recordar que Argelia tiene 130.000 efectivos militares, y entre la policía y sus grupos paramilitares, los grupos de legítima defensa, tiene 150.000 efectivos encuadrados en esos grupos de legítima defensa, pues suman, como pueden ver ustedes, prácticamente 300.000 hombres. La presión de esa fuerza sobre la zona, la Kabilia, que es donde tradicionalmente actuaba el GSPC, luego el Al-Qaeda en el Magreb Islámico, ha hecho que Al-Qaeda en el Magreb Islámico busque un territorio más confortable para su actividad. En este momento, gracias a la operación Serval de Francia, que evitó que todo Mali, que Bamako, y lo que es más importante,
todos los aeropuertos cayeran en manos yihadistas, con lo cual pregúntense ustedes cómo hubiera podido contestar la comunidad internacional si no hay por dónde entrar en el territorio, salvo que un país vecino ofrezca generosamente una vía de penetración, lo cual siempre es un tema delicadísimo, delicadísimo. Esa fue lo que provocó la rápida intervención de Francia mediante la Operación Serval, y lo que ha hecho huir de esa zona a las montañas de Infogás y luego hacia Libia prácticamente los grupos que había en esa zona, pero están ahí, no han desaparecido. Hablaba de esos efectivos, pero ¿cómo son esos efectivos? Miren, la fotografía de la izquierda, en la fotografía superior de la izquierda, son soldados que se les ve perfectamente equipados, son soldados chadianos, son los que han hecho la guerra, la parte dura de la guerra en la operación Serval. La fotografía superior derecha es un soldado francés y me parece que no hace falta explicación. Y las dos de abajo son soldados de Mali. Observarán que los tres que se ven ahí llevan un trapo rojo en la hombrera en el hombro izquierdo. ¿Saben por qué? Porque como cada uno viste de una manera, como cada uno va armado de una manera, uno con machete, otro con fusil, otro... No, para los franceses, para los chadianos, no había forma de saber quién era un soldado maliense. Así que la única forma fue ponerles un identificador claro y nítido. Pero esto da una idea de la calidad, la preparación, la formación que tenían esos soldados. Que cuando su gobierno de Bamako, ante la declaración de independencia de Azawad, del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, les manda hacia el norte, se rebelan y dan un golpe de Estado de la mano de un capitán, capitán Sanogo. Entonces, con estos mimbres hay que controlar territorios que son dos veces y media el territorio español. Es verdad que alguien me podría decir, bueno, se trata de controlar fundamentalmente las ciudades, Tombuctú, Gao, Kidal, es cierto, pero también las carreteras y también porque ellos montan campamentos de entrenamiento donde preparan a los mujahidines que luego mandan a la tierra de la yihad, en este momento Siria, como ya se ha dicho aquí sobradamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? Tenemos que evitar convertir al Sahel en una nueva tierra donde haya una llamada a la yihad. Así que las botas occidentales sobre el terreno durante un tiempo prolongado van a provocar una yihad, seguro. Y desde luego, si se resolviera de alguna manera el tema de Siria, buscarán una nueva tierra de la yihad, una nueva tierra para la llamada a la yihad. Si hay botas occidentales infieles, vamos a decirlo de otra manera, sobre el terreno del Sahel, tendrán la ocasión perfecta. Argelia, por ejemplo, no le gusta nada en absoluto que los occidentales estén en esta zona, precisamente por este tema. Los franceses no quieren estar ahí, lo que buscan es el relevo. ¿El problema cuál es? Es que Naciones Unidas ha pedido una fuerza de 12.000 hombres, fundamentalmente basada en CEDEAO, en la Comunidad Económica para África Occidental, y ya se ha pasado la fecha límite que dio Naciones Unidas y han logrado reclutar 6.000. Y para que se hagan una idea de las dificultades de este reclutamiento, cuando durante la Operación Serval se pidió la ayuda, también se pidieron 3.000 hombres a la CEDEAO para enviarlos, Costa de Marfil ofreció un batallón. Pero para poder mandar el batallón de Costa de Marfil, Estados Unidos tuvo que poner 96 millones de dólares para equiparlos desde la cabeza a los pies en uniformes, armamento, vehículos, combustible y pagarlos. 96 millones de dólares. Esa fue una de las contribuciones de Estados Unidos. Lo ideal, ¿cuál es la estrategia? Lo primero sería que esos propios países puedan ejercer su soberanía, que tengan medios policiales y militares capaces de ejercer la soberanía en su territorio. Esto es lo primero. Pero Mali tiene $620 de renta per cápita
y como consecuencia de la guerra en 2012 ha tenido un crecimiento negativo de casi el 4,5%. Níger está peor todavía, tiene una renta per cápita de $401, con un crecimiento positivo, entre otras cosas, gracias a la colaboración de la Unión Europea, con una misión que además dirige un general de la Guardia Civil, se llama EUCAP Sahel Níger, $401. Entonces, con $620, con $401 se puede tener un ejército ¿de cuánto? ¿Qué fuerza militar, policial se necesita? Aquí viene el primer problema al que hay que hincar el diente. Hay que definir las necesidades de estos países, las necesidades en medios, y hay que ver quién va a pagar esto. Se hizo una comisión, se hizo una conferencia de donantes el 29 de enero pasado, y en Adís Abeba, convocados por la Unión Africana. Y esa conferencia de donantes reclutó sobre el papel $455 millones para Mali, para luchar, para ayudar a Mali. De esos 455 millones, 120 millones son de Japón, concretamente. Estados Unidos, 96, ya he contado en qué se emplearon. La Unión Europea ofreció 63 millones. 63 millones. Y la Unión Africana, 50. Bien, los problemas del Sahel son los problemas de Marruecos, serán los problemas de Marruecos, serán los problemas de Argelia, de Túnez, son los problemas de Libia, y serán los problemas de España, de Francia, de Italia, y serán los problemas de la Unión Europea. Si la Unión Europea, que tiene una estrategia, que ya se ha explicado aquí, que tiene una estrategia muy interesante sobre el Sahel, pero si no definimos cuál es el estado final deseado que queremos, en cuánto tiempo queremos lograr que esos países controlen su propio territorio. Si no definimos eso, nunca sabremos cuántos batallones se necesitan, cuál es la entidad y el tipo de policías que necesitan, quién va a pagar eso y quién va a cubrir el hueco hasta que alcancemos eso. La Unión Europea no puede poner o no debe poner tropas sobre el terreno. Hablo en la zona de Azawad. Tiene una misión que es EUTM Mali, que está en este momento al sur de Bamako, donde no hay el problema de la llamada a la yihad, para formar batallones de Mali, en este caso. Hay 150 militares españoles en este momento en un campamento que se llama, al sur de Bamako, se llama Kulikoro. Bueno, el tema es, definamos rápidamente a qué ritmo tiene que crecer Mali y cómo se le puede ayudar para que crezca económicamente a ese ritmo. Tiene que crecer a un ritmo del 15% anual. No es tan difícil cuando se parte de $620. No es muy difícil, pero necesita ayuda, necesita seguridad, necesita cooperación diplomática para ayudarle a resolver los problemas que hay internos sobre todo entre Tuareg y el gobierno de Bamako, porque el resto, los Fulani, no es realmente un problema. El resto de las etnias no chocan, pero los Tuareg, esta es su cuarta revuelta o su cuarta revolución, y habrá una quinta si no lo acabamos de resolver en esta ocasión. Necesitamos que la Unión Europea defina el estado final en colaboración con Mali y en colaboración con Níger. No se puede crear una estrategia para estos países sin contar con esos países y luego ver cómo se va a hacer ese tema. Con los datos que les he dado, 63 millones que ha dicho la Unión Europea que va a pagar, que va a poner, claro, alguien dirá, es que estamos en crisis. Sí, la Unión Europea tiene una renta per cápita media de $30.000. Mali tiene 620. Hay crisis y hay crisis. Si no resolvemos este problema, la cita árabe a la que hacía referencia el comisario antes me viene muy bien. Si no resolvemos este problema hoy, tendremos un gravísimo problema en muy pocos años, y el problema se desplazará para arriba. Imaginan, ahí, derivado de esto está el narcotráfico, está la inmigración ilegal masiva.
¿Se imaginan lo que es, en vez de un ataque a la valla de Melilla de 300, de 3.000 o de 10.000? Antes de que se produzca eso, Marruecos nos pedirá ayuda, nos pedirá colaboración, evidentemente. Los problemas de Marruecos, de Argelia, de Túnez, de Libia, son nuestros problemas. Nosotros ya lo sabemos, porque en 2005 hubo una inmigración ilegal en cayucos procedente de estos países a las Canarias de 32.000 personas. 32.000 personas. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Tenemos unos minutos para unas preguntas. He quedado con Fernando Rinares, que cuando él me frunza el ceño se acaba su tiempo. Así que si alguno de ustedes quiere preguntar algo a cualquiera de nuestros miembros del panel, es el momento de hacerlo. Si no se animan o mientras se lo piensan, yo tengo una duda, ¿no? que me gustaría que me contaran los cuatro. ¿Cómo nos coordinamos entre nosotros? No ya Unión Europea, instancias internacionales, sino ustedes aquí en casa, la parte judicial, la parte policial, la parte diplomática, la parte militar. Hay buenos mecanismos, se progresa adecuadamente, se podría mejorar. Pues yo misma. Yo antes de nada he escuchado a Rafael que decía algo así como que a lo mejor estábamos mejor en el invierno. Nunca. Yo creo que la primavera árabe fue un paso positivo. Quizá, como decía Miguel, había que haber establecido o prever posibles consecuencias y no dejar espacios vacíos a ocupar por operativos yihadistas. Yo tuve la ocasión de participar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque el fiscal de entonces, Moreno Campo, me pidió que colaborase con ellos en el caso Libia para preparar la orden de detención de Gaddafi, Saif al-Islam y al-Sanusi. El problema fue tremendo. En el año 2006 el propio Gaddafi obligó a cada una de las familias a comprar Kalashnikov. En cada familia había 1 o 2 Kalashnikov. Esto se sabía. Hay un excedente de armas que tenían que salir por algún sitio. Los mercenarios que Saif al-Islam contrató para la lucha contra los rebeldes demócratas que buscaban libertad y democracia, estos mercenarios subsaharianos después tuvieron que volver armados y además preparados en una tremenda batalla. Por lo tanto, yo creo que tenemos una gran responsabilidad porque debíamos de haber previsto cuál era la situación de después, como nos decían los tunecinos en julio del año 2011, cuando tuve ocasión de estar con ellos, que afirmaban que necesitaban ayuda porque había espacios vacíos que si no se cubrían por los demócratas iban a ser cubiertos por los violentos. Y yo creo que ese es un problema. En cuanto a la coordinación, yo creo que tenemos una buena, en España y entre nosotros, una buena coordinación policial, judicial, fiscal e inteligencia. Yo creo que cada uno cumple su función o su trabajo. Inteligencia en el ámbito donde debe estar. La policía está trabajando con muchas líneas de investigación, yo creo que colaborando con un terrorismo muy complicado, porque después de lo que ellos investigan lo tenemos que traducir judicialmente y lo tenemos que llevar ante un tribunal de justicia. Estamos hablando de campos diferentes, o sea, el mundo de las sospechas, el mundo de la prevención y el mundo de las pruebas y de una sentencia, en su caso, condenatoria. La transformación de cada uno o el paso de cada una de estas situaciones es muy complicado, requiere coordinación y yo creo que la coordinación funciona. Decimos, bueno, ¿y dónde está la eficacia? ¿En qué consiste? Porque parece que no hay muchas condenas, hay más detenidos. Consiste, y estoy absolutamente convencida de ello, en que nosotros no hemos tenido desde el año 2004 un atentado terrorista en España. Se van produciendo investigaciones muy razonables en el marco, como decía Rafael, de derechos humanos, la tensión, seguridad, libertad, está perfectamente controlada en lo que estamos realizando y estamos obteniendo sentencias condenatorias que van siendo acordes con la evolución
con esta metamorfosis que está sufriendo el terrorismo yihadista. Y esto también es bueno, quiere decir que nuestras técnicas de investigación se van adaptando, nuestras estrategias judiciales también se van adaptando y la respuesta que desde los tribunales se da para la seguridad también es la correcta. Por lo tanto, creo, y siempre hay que decirlo pues, con un cierto grado de reserva, o sea, tampoco se puede decir que no va a ocurrir nada, pero yo creo que lo estamos haciendo razonablemente bien, siempre mejorable, pero en este momento razonablemente bien. Bueno, para contestar, de todas maneras era previsible, yo me refería a la deriva de las primaveras árabes, no a la primavera árabe en sí. De todas maneras, creo que para nosotros es muy fácil, desde aquí, para mí muchas de estas primaveras árabes tienen cara. Y yo hablo con ellos, estoy en contacto con ellos, y no creo que hayan mejorado, sí, se ha ganado en el terreno de la libertad, evidentemente, pero siempre me he referido a la deriva de las primaveras árabes. Yo creo que además lo habíamos hablado en una ocasión, el tema, yo no confío en personas como Abdel Hakim Belhach. No puedo confiar. Una persona que hace 2 años era el número 1, el líder del grupo combatiente libio, hace 1 año era comandante general en Trípoli, en la actualidad es el líder de un partido político, que por cierto no ha sacado ningún candidato en los comicios, Al-Watan. No tengo confianza. A lo mejor con el tiempo pues la puedo tener. Mi experiencia vital no me permite tener esa confianza todavía, pero siempre he dicho que deriva de las primaveras árabes, no la primavera árabe en sí. Gracias. Y la cooperación, como no puede ser de otra manera, la cooperación funciona perfectamente en Fiscalía porque evidentemente nos dan las instrucciones y nosotros las seguimos. Y no vamos a discutir porque además seguramente la semana que viene tendré que ir a solicitarle alguna investigación y si no me va a decir que no. Sí, bueno, efectivamente creo que ante una amenaza tan compleja y tan difusa y tan diseminada internacionalmente es elemental tener una cooperación internacional coordinada, porque yo creo que hay cooperaciones bilaterales muy bien enfocadas. Hemos visto con Marruecos la Fiscalía cómo esta acción está perfectamente encadenada, pero evidentemente tenemos enfrente a una realidad multinacional, regional, difusa, geográficamente, como decíamos antes, donde nuestra coordinación tendrá que hacerse perfectamente en coherencia con lo que haga la Unión Europea, Naciones Unidas y sobre todo las iniciativas, como yo decía al principio, locales con apropiación regional, porque no olvidemos que aunque el impacto de la operación Serval ha sido realmente eficiente, es decir, pero a largo plazo tendremos que contar con estructuras locales, sostenibles, creíbles y que tengan realmente el futuro de la región en manos regionales. Esto es un esfuerzo de coordinación que tendremos que hacer sabiendo que tenemos una amenaza a corto y medio plazo, pero un gran desafío a largo plazo que es estructural. Yo creo que la coordinación será siempre una tarea que tendremos delante, nunca nos daremos por satisfechos y siempre será un ejercicio constante, ¿no? Pero yo insisto en que también Estados Unidos, también la Unión Europea, todos los donantes están acometiendo un desafío. No solamente España lo hacemos como si fuera un problema español. Yo creo que esto es un esfuerzo realmente internacional. Sí, únicamente un apunte. El líder en la lucha antiterrorista en toda la región del Sahel, sin duda alguna, es Argelia. Y aunque hay un centro en Tamanrasset, no sé quién lo ha citado ya, yo creo que Argelia hay que darle un papel más protagonista y hay que escucharle más en cómo ve él la solución, cómo ve este país la solución del problema en todo el Sahel. Hay una dificultad que todo el mundo conoce y es la falta de comunicación fluida entre Marruecos y Argelia, aunque yo creo que en materia de lucha antiterrorista sí que hay una cierta colaboración. Pero me parece que no hay la suficiente colaboración o no se le escucha lo suficiente a Argelia en el tema de la lucha contra el terrorismo en toda esta zona. Y es importante. Francia yo creo que sí que es consciente de esto y les daré un dato. Yo el año pasado, nosotros trabajamos en colaboración con los argelinos en en estudios estratégicos y el año pasado yo fui a Argelia en diciembre
Y coincidí en las mismas fechas con la visita del presidente Hollande. Se celebraba el 50 aniversario de la independencia de Argelia, y Argelia tiene enclavada la guerra de la independencia, todavía contra los franceses la tienen clavada. Y Hollande fue a dirigirse a la Asamblea General pues para reconciliar posturas. Pero les voy a dar un dato que a mí me resultó muy ilustre. Lo que nos habían contado a nosotros en las reuniones que tuvimos allí es algo de lo que les he transmitido aquí. Ellos no ven con buenos ojos la presencia de occidentales en el Sahel por el peligro, entre otras cosas, por el peligro que hay de yihadistas. Ellos mantienen que antes había 400 y que ha llegado a haber 4.000, precisamente por estos temas. Bueno, pero les doy el dato. En la sala de autoridades del aeropuerto de Argel, el día que yo me venía, que el presidente Hollande todavía continuaba allí, regresaba una parte de la delegación francesa. En esa sala de autoridades yo coincidí con no menos de 30 militares, no menos, vestidos de uniforme, de todas las categorías habidas y por haber, allá. ¿Les llamo la atención sobre esto? Imagínense a cualquier presidente de gobierno en visita oficial acompañado por 30 o por 40 militares. Es muy difícil ver una delegación de esas características. Muy difícil, muy difícil. Eso les da una idea de, yo no sé lo que trataron, pero les da una idea de dónde pudieron poner qué intereses militares tienen en conjunto Argelia y Francia. Lo dejo ahí. Tomamos esta sugerencia para el próximo Consejo de Alto Nivel. Hay una última pregunta que quería hacer Aaron Yezelin. Daniel, por favor. Thank you. I have a question about, obviously I'm American, so I'm curious about what anybody, I know we're limited on time, so maybe just one of you wants to talk about this, especially in the context of collaboration, is what do you think the consequences are of the fallout related to the revelations related to the NSA? Because I know there's obviously been a lot more controversies about it within Europe. Thank you. Creo que la colaboración en Unión Europea es posible. Ya hay planes, como se han contado aquí, para desarrollarlo. Yo lo que sí que creo es que la Unión Europea no ha tomado conciencia. La Unión Europea tiene un problema, son 28 países, cada uno con sus intereses. No han logrado nunca definir los intereses comunes. Y la visión de los países del norte y las del sur en materia de seguridad es tremendamente diferente. Tremendamente diferente. Si a un estonio, a un letón, le pregunta a uno cuáles son las amenazas, no coinciden ni de lejos con las amenazas que evaluamos en Francia, en España, en Italia. Yo creo que el primer problema está ahí. El segundo problema es, alguien tiene que ceder y alguien tiene que visualizar que es preferible actuar hoy, aunque cueste convencer a las opiniones públicas, que no esperar a dentro de 5 años, cuando el problema sea ya mucho más complicado de resolver. Y Francia no puede aguantar mucho tiempo sobre el terreno, y sobre todo deberíamos de decidir el estado final deseado. Esto es un mal endémico. En ninguna operación se ha definido el end state, estado final deseado. El end state no se definió en Afganistán. ¿Se definió cuándo? En 2007. En 2007 se fijó el end state. En 2010. En 2014 nos vamos. Ese fue el end state. Y nos vamos y queremos dejarlo en estas condiciones. Eso hasta 2010 no se hizo. En Irak a Estados Unidos le pasó lo mismo. El end state lo fijó en 2007. Bueno, en Sahel, en Bosnia, no se hizo nunca un end state, un estado final deseado. Ahora, en Mali, nadie dice cómo queremos dejar aquello. ¿Cuál es el end state? ¿En cuánto tiempo? El end state tiene que ser medible. No vale pues dejar estabilizado. Eso es gaseosa, eso no sirve para nada. Dígame en qué lo mide, porque la respuesta a continuación de los que tienen que ir allí a resolverlo van a ser pedir medios para hacerlo y para cumplirlo en el plazo que se establezca, que hay que poner también plazos de tiempo.
Bien, pues vamos a cortar aquí. La sesión de clausura tiene que tomar lugar. Siento que no hayamos tenido más tiempo, pero no es por el esfuerzo que han hecho los miembros del panel para sujetarse al horario disponible. Yo les agradezco su participación y con esto cerramos el panel. Muchas gracias.